mi nombre es Sandro y es un gusto encontrarnos aquí. Soy facilitador de transformación integral consciente y creador de Conscious Holistic Tech. Hasta ahora, las voces que han acompañado estos temas nacen de un método que desarrollé para cruzar libros, evidencia, opiniones de especialistas y esa intuición que señala que vale la pena explorar. Hoy doy un paso al frente y narro en primera persona, porque este momento marca una nueva etapa en la evolución de este ecosistema, la etapa en la que su creador empieza a acompañarte, también con su propia voz, y elijo hacerlo con un tema que no se puede delegar. La muerte no es para mí un concepto de estudio, es una pregunta que me ha acompañado en silencio, como quizá a ti, y que en algún momento todos terminamos mirando de frente. Este ensayo nace de esa búsqueda honesta y lleva por título La materia es espíritu condensado. Hablo de la muerte, de la conciencia y de lo que llamamos mundo espiritual, y lo hago de la mano de Michio Kushi, el pensador japonés reconocido como padre de la macrobiótica moderna, discípulo de George Ohsawa, autor de más de 100 libros, fundador del Instituto Kushi en Massachusetts y testigo de la Segunda Guerra Mundial, cuya obra, desde el libro de la macrobiótica, propuso que la salud, la percepción y la conciencia son inseparables de cómo vivimos cada día. Sin embargo, todo tema como este pide ese cruce entre la apertura y el criterio, no para convencer a nadie de que los espíritus existen, ni para descartarlo con burla, sino para examinar qué propuso Cushing en realidad y qué nos dice de útil para el presente. Una fascinación que no se examina termina pareciéndose al consumo de misterio. Eriza la piel un momento, pero no cambia nada. No ordena la vida, no mejora la percepción, no ayuda a vivir con menos miedo. Kushi propuso algo más serio que un catálogo de fantasmas. Planteó que la vida no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. Es un proceso continuo que va de lo invisible a la vibración, de la vibración a la energía y de la energía a la materia. Bajo esa mirada, el cuerpo humano no es lo opuesto al espíritu, sino su forma condensada, trillones de átomos en constante vibración, donde la única diferencia entre lo físico y lo sutil es el nivel de densidad. Lo que percibimos como sólido es un mapa simplificado de un territorio que nunca deja de vibrar. Desde ahí, su lectura de los llamados espíritus pierde el tono de terror y gana el de proceso. Conciencias en transición, que cuando la muerte llega con miedo o apego, quedan repitiendo emociones pasadas y su respuesta a por qué algunos perciben esos campos y otros no fue sorprendentemente práctica. El ambiente, el lugar y sobre todo la condición personal, lo que comes, cómo respiras y cómo piensas afirman o entorpecen tu instrumento de percepción, que es tu propio cuerpo. Esta conversación dejó de ser solo filosófica. Hace tiempo, el cardiólogo holandés Pim van Lommel publicó en The Lancet en 2001 el primer estudio prospectivo sobre experiencias cercanas a la muerte. 344 pacientes clínicamente muertos por paro cardíaco, de los cuales el 18% reportó conciencia lúcida, cuando su cerebro no registraba actividad. En su libro Conciencia más allá de la vida, Van Lommel propone que el cerebro podría funcionar más como receptor que como generador de la conciencia. No es una prueba definitiva, pero sí una grieta seria en la certeza de que todo termina con el cuerpo. Así aparece una pregunta que vale más que cualquier ritual de protección. ¿Qué vibración estás cultivando hoy con lo que comes, cómo respiras y lo que piensas? No como una frase esotérica, sino como un criterio de responsabilidad. Si tu condición interna define lo que percibes y cómo respondes a la vida, entonces cuidarla no es superstición, es higiene de conciencia. Esto también toca lo profesional. Una mente saturada y un cuerpo denso perciben menos opciones, deciden desde el miedo y confunden ruido con realidad. Una condición equilibrada percibe más fino, decide más claro y construye mejor. Y en la era de la inteligencia artificial, esto pesa doble. La tecnología amplifica lo que somos y quien vive en desorden interno amplifica su propio desorden.
con las herramientas cada vez más potentes. Aquí mi postura, desde el método que he desarrollado. No te pido creer en Cushing ni descartarlo. Algunas de sus ideas dialogan con hallazgos serios como los de Van Lommel. Otras siguen siendo hipótesis sin confirmar. Otras pertenecen al terreno de la experiencia íntima que la ciencia aún no sabe medir. La madurez está en sostener las tres categorías a la vez, sin credulidad y sin cinismo, quedándonos con lo verdadero y lo útil, que en la calidad de tu vida diaria es la calidad de tu instrumento de perfección, porque al final la mejor protección nunca fue un ritual, es el equilibrio de tu condición mental, emocional, espiritual y física. En ese orden, el orden interior que después se transmite al exterior, construido en lo cotidiano y en ese instante en que lo entiendes, comienza algo más profundo, una manera distinta de habitar el cuerpo, de mirar la muerte sin tanto miedo, de trabajar y de avanzar con una conciencia que ya no quiere solo sentirse protegida, sino volverse verdadera. Si este ensayo resonó contigo, dale me gusta y suscríbete al canal. Ahí no solo habitan estos ensayos, también los podcasts y las conversaciones que forman parte de este ecosistema. Suscribirte es la forma de no perderte nada de lo que vamos creando. Y si algo aquí te aporto, te pido un favor sincero, compártelo con alguien a quien también pueda hacerle bien. No para consumirse y olvidarse, sino para acompañarte a estar más entero, más firme y más despierto. Porque crecer de verdad no es volverse blando, es conocerte por dentro y llevarlo a la acción hasta dejar de reaccionar como niño y responder como adulto, con claridad, con límites sanos y con el valor de avanzar incluso cuando el miedo sigue ahí, porque no se trata de no sentirlo, sino de caminar con él hasta que deje de mandar. En esa honestidad con lo que somos nace algo que nos dignifica. Ese mismo orden interior es el que después sostiene tu vida personal y tu camino profesional. Gracias profundas a quienes ya caminan con nosotros. Su presencia sostiene este proyecto y honro el que crezcamos juntos en conciencia y con sentido. Aquí se desarrollan ensayos, podcasts y contenidos que nacen de una lucidez aplicada, que integra conciencia, criterio e innovación del ser, para fortalecer el bienestar consciente integral, multiplicar la productividad con IA y crecer con más claridad en la vida personal, profesional y tecnológica.